¿Qué tal? En este nuevo episodio voy a hablar especialmente para aquellas personas que sienten incoherencias al visibilizarse, ya sean miedos o muchas ganas de visibilizarse y que no acaban de arrancar, o bien que ya se están empezando a mostrar, pero se sienten como falsos, incoherentes, cuando tiran hacia adelante en lo que significa visibilizarse. Sobre todo en mi especialidad, que es la terapéutica, en cómo visibilizarte si realmente el camino de ser terapeuta es para ti, te gusta, pero estás ahí arrancando y no sabes cómo terminar de encontrar las palabras adecuadas, o no quieres que esto llegue a ciertas personas, o tal vez te sucede que te pones a escribir o a hacer alguna publicación alguna vez y luego lo echas para atrás pensando, bueno, ¿a dónde voy? O ya lo has hecho, pero pones un avatar en vez de ponerte a ti porque no estás del todo a gusto. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo un trabajo con tu propia carta natal te puede ayudar a desbloquearte y comprender las claves de qué te está pasando y lanzarte de la forma que tú quieras. Entonces, lo primero que tenemos que entender es si las trabas que tú sientes al visibilizarte tienen sentido o no. Es decir, tu carta natal es una carta de ocultismo, es una carta que tiene apartados en los cuales está bien que tú tengas un gran sentido de la privacidad y de lo oculto, o no, y resulta que tu carta es el de una persona que debería visibilizarse a tope, pero tiene mucho miedo o ha pasado tal vez por algunos problemas con ese tema y no se atreve. Y es algo que sí, por destino, te toca solucionar. ¿Vale? Esto es lo más importante, comprender esto. ¿Sí? En mi caso, yo lo hago a un simple golpe de vista porque llevo muchos años dedicándome a este tema. Es algo por lo cual la gente a mí me busca mucho simplemente porque tengo el sol en Leo y porque ya he pasado por aquí, ya he pasado por el miedo terrible a que me juzguen, a que mi familia diga que estoy haciendo algo que no es normal. Y como ya lo he superado, tengo sol en Leo, pues es normal que la gente resuene con eso y me venga a preguntar cómo hacer este camino. Entonces, lo primero, cuando alguien entra a trabajar conmigo para esto, es ver la carta y revisar si es que hay, por ejemplo, un escorpio tremendo en la carta. Y obviamente, si hay muchísimo escorpio, pues la persona no va a salir en Instagram con comodidad y no va a querer ser visible con comodidad y tenemos que buscar otras vías. O si lo que pasa es que hay una carta llena de fuego, pero con ciertos aspectos que traban la salida de ese fuego. Si hay una carta llena de Leo, llena de Aries, pues pues sí que hay muchas papeletas para que esa persona tenga como destino liderar y ser visible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo comprendemos bien si nuestra carta es de visibilizarse o no? Bueno, lo primero es revisar los 4 elementos. Esto es clave. El fuego ha nacido para ser visible. Pensad en una hoguera. Cuando hay una hoguera en una sala es muy difícil que no la mires. Cuando hay una llar de foc, que se dice en catalán, un fuego a tierra. No sé, ahora no me acuerdo. Mira que soy gallega, pero ya no me acuerdo de las palabras castellanas. Aquí los catalanes hablan tanto catalán que me tienen la cabeza perdida. Cuando hay fuego, todo el mundo lo mira. O cuando hay un gran cantante o un gran bailarín, todo el mundo lo mira porque tiene fuego. Y es natural. Entonces, cartas en las que haya bastante fuego, pues quien haya creado a esa persona, la ha creado con la misión de ser visible. Vale. Entonces también hay cartas con bastante aire. El aire, al igual que el fuego, son 2 elementos activos. ¿Qué significa activos? Significa que
donde hay aire y donde hay fuego en una carta son personas activas que activamente cambian la sociedad, que activamente van a hablar por teléfono con los demás, que activamente van a las casas de los demás, que activamente se van de viaje, que activamente publican cosas, que activamente hacen podcast y escriben libros. Gente activa. Y luego están los elementos pasivos como la tierra y el agua, elementos que tienden más a solidificar las cosas, sentir las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienden a recibir. Por ejemplo, las maestras de escuela de los niños muy pequeñitos, esos seres de luz, maestras y maestros, que son lo más bonito de esta tierra después de los bebés, son gente tan bella. ¿Cómo son? ¿Son activos o son pasivos? Pues tienen que tener un punto muy pasivo, porque para estar con un niño muy pequeño tienes que saber recibir muy bien lo que te está diciendo, porque no se les entiende. Como no tengas un sexto sentido, no entiendes nada de lo que te quieren decir. Y para eso hay que estar en silencio, ser receptivo, saber tocar, saber oler. Esto es la cualidad de la tierra y del agua. Estar más quietos, ser receptores. Este ejemplo me parece muy bueno, el de los profesores de niños muy pequeñitos, porque ellos son grandes receptores y parece que pasivo es malo, pero por eso pongo este ejemplo, porque tener el don de un profesor de escuela de niños pequeñitos es un regalo divino, no es nada malo. Entonces eso es lo primero. A ver, ¿tu carta es pasiva o es activa? ¿Vas a estar cómodo en la vida echando para adelante, haciendo libros, creando y mostrándote? ¿O vas a estar más cómodo recibiendo, escuchando, de una forma más pasiva, o sea, contestando a lo que los elementos activos te traigan? Porque ser pasivo no es estar aburrido en el sofá y callado todo el día. Ser pasivo es recibir los inputs de los activos y retornarlos de una forma alquimizada. ¿Mm? Entonces, esto es lo primero. Observar esto en tu carta te va a dar muchas pistas sobre si estás hecho para ser visible o no tanto. Una vez que sepamos esto, entonces hay que elaborar un paso a paso sensato y consciente para que consigas visibilizarte de la forma adecuada. Recurrentemente, cuando hablo con gente que se quiere visibilizar, que quiere visibilizar su proyecto o lo que hace, o sus consultas, sus talleres, sus ideas, sus colaboraciones, recurrentemente me pasa lo mismo, que es que la gente piensa mucho y hace poco. Entonces, ¿qué pasa cuando piensas mucho y haces poco? Que el pensamiento se hace gigante como la ciudad de Manhattan y tú estás quieto. Y esto crea mucha frustración, porque hay un gran desequilibrio entre lo que piensas y lo que haces. Por tanto, ¿qué debemos hacer para comprender cuál es nuestro primer paso? Pues tan sencillo como solo diseñar el primer paso. No tiene sentido diseñar un gran negocio en tu cabeza, un gran proyecto, si no has dado el primer paso. Hay que comprender cuál es el primer paso. Y el primer paso va a tener todo que ver con tu configuración, tu carta natal. ¿Quién eres tú? Entonces ahora te voy a poner ejemplos de emprendimiento que yo he llevado para que tú puedas tal vez aplicarlo a tu vida y a tu caso. Espero que te sirva. Vale. Un arquetipo lleno de fuego y de aire con el que estuve trabajando, pues era una persona que no tenía ningún problema en absoluto en salir a pantalla, salir en publicidad, hacer sus propios cursos, arriesgar su dinero, todo. Esto no era ningún problema. ¿Cuál era el problema entonces? La atención al cliente. La atención al cliente quedaba coja porque, claro, había seguidores, había dinero, pues eso, había respuesta, pero ordenar luego lo que ella conseguía era un caos. Entonces aquí, en este caso, lo que acabamos hablando es que necesitaba asociarse con alguien de tierra y de agua, porque si no, la cuestión no iba a funcionar nunca.
Este fue el primer paso que yo aconsejé a esta persona que ya tenía cierto éxito cuando vino conmigo. Vamos a buscar un socio o una socia. Este es tu primer paso. No es tu primer paso hacerlo todo tú solo. Esto fue un gran clic para esta persona. Vale, vamos con el caso contrario. Un avatar, una persona que tenía todo tierra y agua en su carta. Y llevaba muchos años intentando liderar un proyecto, de nuevo en este caso haciéndolo todo solo. Y revisando su proceso, al final esta persona lo que tenía era un problema en el acto creativo. Era muy bueno en muchas cosas, pero cuando intentaba crear algo, un anuncio, una publicación, una formación, lo que le pasaba era que necesitaba copiar siempre o usar mucho ChatGPT y estas cosas. Entonces, no se sabía quién era realmente cuando publicaba lo que hacía, cuando hacía público lo que hacía. Entonces, le había creado un gravísimo problema a la hora de visibilizarse, porque por más ganas que tenía, pensaba que no era bueno en lo que hacía. Y no, simplemente no era bueno en cómo publicaba lo que hacía. Pues, al final acabamos haciendo un trabajo con su creatividad, también enseñándole herramientas, enseñándole cómo podía sustituir ese fuego que faltaba en su carta y ya está. Él se dio cuenta que no era que tuviera un problema en su terapéutica, tenía un problema con la creatividad. Y ahora va como un tiro y súper tranquilo porque ya entiende, según su carta, cómo él accede a la creatividad, qué es lo que necesita. ¿Vale? Vale, otro caso, una mujer súper escorpiana que hace muchos años que tenía ganas de lanzar un proyecto, pero sin embargo, por tanto Escorpio, sobre todo por su luna en Escorpio, claro, poner su nombre o su cara en cualquier sitio le produce sensación de que la van a atacar. ¿M? Entonces, para ella, lo que estuvimos diseñando es un paso a paso bajo seudónimo, tan fácil como eso, ¿sí? Bajo seudónimo. Entonces ella, en vez de poner su nombre, lo que hace es poner siempre el nombre de su proyecto y en las imágenes pone imágenes pues de la naturaleza, pero no tienes por qué poner en ningún momento tu nombre para triunfar y tener éxito en promover tu terapéutica, ¿vale? Ah, vale, otra mujer también que tiene un Géminis súper despierto y por tanto se aburría de muchas cosas que implicaban constancia, que es uno de los ingredientes clave para el emprendimiento. O sea, para visibilizarte y que funcione es constancia, valentía y confianza en lo que haces es bueno y merece que sea entregado. O sea, hay que trabajar la carta natal en base a estos tres pilares para que funcione. Entonces, esta mujer lo que le fallaba era la constancia. Tenía mucho Géminis y hacía muchas cosas, todo le parecía fantástico, pero entonces partes de su proyecto que funcionaban, ojo, que cuántos darían, porque una parte del proyecto funcionase, aparte también tenía mucho acuario, ¿eh? Ojo, o sea, una carta cargadita bien de aire. Entonces se aburría y lo dejaba. Y estaba frustrada. Esta persona no estaba frustrada ni por su dinero, ni por no tener seguidores. Estaba frustrada consigo misma. Porque lo que hacía, que aparte también era sobre el campo de la astrología, le encantaba, pero no se sentía cómoda consigo misma, ¿vale? Alguna vez me han preguntado si guío a astrólogos y quiero decir que lo que más guío es a astrólogos. O sea, si quieres hablar conmigo de tu proyecto y tu proyecto tiene dentro la astrología, ya en una parte satélite o como tronco principal, bienvenido. Yo soy feliz ayudando a la gente a visibilizarse bien, porque ya pasé por ahí, entonces conozco el camino y es mi trabajo. ¿Vale? Bueno, entonces esta persona que estaba llena de aire se aburría y cerraba y dejaba sus proyectos. ¿Cómo lo solucionamos? Pues, a ver, para mí es muy claro. Haciendo que su proyecto, su terapéutica, fuera, sobre todo, anclada a la escritura. La escritura es puro Géminis.
si eres escritor o si escribes newsletter como yo, o si escribes un blog o tienes 50.000 libretas, sabrás que es un mundo totalmente cambiante, siempre, siempre movido. Entonces, esto era lo que, o sea, ella me decía, es que me aburro dando talleres. Es que llevo con el mismo taller un año, la gente está súper comprometida conmigo, pero yo no quiero estar ahí tantas horas siempre los lunes por la tarde. Es que me aburre y estoy pensando en otras cosas. Entonces, viramos a su gente hacia que ella les pudiera entregar formatos escritos constantemente y hacer las cuestiones presenciales muy de tanto en tanto, o más en estilo retiro dicharachero como a ella le gustan. ¿Sí? Ah, y, y bueno, luego también hay un tema bastante personal. Cuando el visibilizarse se topa con un obstáculo personal, con un hilo del destino, con un bloqueo importante. Aquí hay que trabajar la carta personal del nativo. Esto lo podemos ver mucho en problemas con el arquetipo de cáncer. Bueno, en verdad con todos los arquetipos. No voy a decir ahora así petardamente que esto va de cáncer o de Aries o de Géminis porque no es verdad. En muchas cartas hay la traba de visibilizarse y tras esa traba hay algo muy personal, que es vivo en un pueblo pequeño y no quiero que me juzguen, me conocen todos, o puede ser también en mi familia estas cosas están condenadas como brujería, o puede ser es que esto no es científico y por más que yo sé que lo llevo en el corazón, mi entorno lo ve como algo terrible. Y sobre todo hay un tema que la gente no tiene en cuenta, que ahora voy a nombrar. Mira, hoy en día, cuando estoy grabando este podcast, estoy organizando un viaje a Zugarramurdi en marzo de 2026. No sé cuándo lo escucharás esto, ¿vale? Pero hoy aún quedan plazas abiertas y lo estoy organizando. Y lo estoy organizando en parte por esto que estoy hablando, porque ya llevo mucho tiempo trabajando con el mismo arquetipo, personas que tienen una gran magia dentro, pero tienen miedo a visibilizarse. Y no digo que esto le pase a todas, pero sí a muchas de las personas que les da miedo visibilizarse, en el fondo les da miedo porque hay cierta memoria colectiva o individual, vamos a dejarlo a decisión propia, que sabe que si tú te pones con estas cosas, puede ser que tarde o temprano te linchen. Y esto no es un miedo irracional, es un miedo totalmente racional, porque ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad o de la sociedad. La gente que sabe contactar con la naturaleza y sabe pues hacer ciertas relaciones entre las plantas o las piedras o o el cuerpo y sabe cambiar los estados, pues son requeridas cuando hay problemas, pero también son, ¿cómo se dice? Bueno, abandonadas, golpeadas, marginadas, esta era la palabra, cuando las cosas se ponen feas en la sociedad y el miedo empieza a reinar. Entonces, esto lo sabemos todos y parte del miedo a visibilizarnos puede estar también aquí. Por eso organizo el viaje a Zugarramurdi con una mujer experta allí que nos va a guiar en desbloquear esta parte de nosotros y de nosotras. ¿Sí? Entonces, este último tema lo dejo como más profundo porque exige una ayuda personal de comprender dónde está tu nudo ahí. ¿Quién te bloquea que conozca lo que haces? ¿Por qué? ¿Es por un miedo irracional? ¿Es por un miedo racional? ¿Qué es lo que temes perder si tú te abres a esto? ¿Temes perder amistades? ¿Temes perder un trabajo? ¿Temes perder a un familiar? ¿Hasta dónde podemos hablar con esas personas y hasta dónde no estamos dispuestos a perder tanto por publicar esto? Y luego también una pregunta muy sensata. No hace falta hablar de esto los cuatro vientos. ¿Hasta dónde tú sí quieres hablar de esto y hasta dónde no? ¿Vale? Mm, hay que mirarlo bien.
Bueno, deseo de corazón que esto te ayude porque a mí me ayudó mucho, mucho dar este paso en mi vida a dejar atrás el miedo o las incoherencias que me impedían salir al público. Y hoy en día es, para mí, publicar un podcast o hacer un post de Instagram o abrir un nuevo curso, yo lo vivo lo mismo que pintar un cuadro. Para mí es exactamente igual. Siento el mismo placer, la misma dedicación, la misma guía que cuando pinto un cuadro o cuando hago una escultura o cuando hago una poesía. Es un acto creativo y desde aquí lo debemos mirar. Visibilizarnos no es nada malo, es decir quiénes somos y no tiene nada de malo. Es que eso sí, hay que ver cuál es tu paso a paso. Deseo que llegues a tu paso a paso coherente, a tu primer paso, y que desde ahí vayas hilando en el siguiente, poquito a poco, paso a paso. Aquí Virgo nos ayuda mucho. Virgo es un arquetipo que en esto ayuda mucho. Paso a paso, poquito a poquito, construyendo algo. Bueno, os mando un abrazo, deseo que os sirva y bueno, iba a decir nos vemos en el siguiente, pero no es así. Más bien me vais a escuchar, así que seguimos en cierta relación escuchada en el siguiente episodio.